Buen día, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el expositor y coordinador de este panel, que se llama Nuevos enfoques en el análisis de políticas públicas. Quienes también hablarán en este panel son Maximiliano Campos Ríos, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, disertará sobre la innovación en la gestión de políticas públicas. Seguirá luego Cristina Díaz, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional de Entre Ríos, sobre la evaluación participativa de programas y políticas públicas. Yo, tal cual les había adelantado, voy a exponer sobre los aportes del posmodernismo en el análisis de políticas públicas, el caso de la deconstrucción. El porqué de esta exposición? Se supone que el posmodernismo estuvo muy fuerte durante los años 80 y 90, pero en algún momento, a partir del atentado a las Torres Gemelas, como dicen varios filósofos, entre ellos Esther Díaz, es como que el posmodernismo se desvanece, o el posmodernismo se transforma o deja de tener la fuerza teórica que tenía durante la década del 80 y los 90, especialmente en el análisis de políticas públicas. Es lo que se conoció como el giro narrativo, giro argumentativo. Perfecto. Ahora, habiendo pasado este fenómeno, considero que es pertinente decir, bueno, pero ¿cuáles son los aportes que hizo el posmodernismo al análisis de políticas públicas? Y nos vamos a concentrar concretamente en el caso de la deconstrucción posmoderna. Punto. Vamos, ¿cuándo comienza el posmodernismo? Justamente hay también controversia respecto al punto de origen. Hay gente que dice, nace en 1920 en la arquitectura y en las artes plásticas, con fenómenos como el cubismo, el eclecticismo, el surrealismo, incluso con la escuela del Bauhaus. Hay gente que dice, no, nace luego de la Segunda Guerra Mundial. El mundo occidental se vio horrorizado de los horrores y espantos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto allí surge el clima del cual nace el posmodernismo. Hay otros que dicen, no, el posmodernismo surge en los años 60, y los indicadores que nos dan el surgimiento del posmodernismo son eventos como el Mayo francés, la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el feminismo también en Estados Unidos, el hipismo, etc. Y hay otros que dicen, no, el posmodernismo surge en los años 80 con la caída del muro de Berlín, la nueva derecha o el neoliberalismo, el auge del consumismo, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, hay controversia respecto de los puntos de origen del posmodernismo, pero nosotros de alguna forma los exponemos para demostrarle lo variado, lo complejo que es este movimiento. A continuación les voy a mostrar alguna foto de la arquitectura posmoderna para que se entienda un poco más el fenómeno, para darle contexto. Aquí tenemos una obra de Gerdert Wasser, un arquitecto posmoderno. Aquí tenemos otra obra de Gerdert Wasser, para que ustedes lo vayan viendo. No hay líneas dominantes, no hay estilos dominantes, no hay simetría, hay cierto eclecticismo, los colores son extraños, si ustedes quieren. Otra obra posmoderna. Otra obra de Frank Gehry, La Casa Danzante de Praga, que es un ejemplo de la arquitectura posmoderna. Si ustedes se fijan, las ventanas no están alineadas, hay un estilo que no es predominante, hay ruptura de eje, ruptura de construcciones, las fachadas son asimétricas. Luego, una foto, si ustedes quieren, de lo que se llama el hiperrealismo americano, en el cual la idea es que el arte tiene que retratar de una forma exacta cierta realidad y mostrarla. Aquí tenemos un ejemplo que se llama hiperrealismo americano. Picasso también es considerado un autor posmoderno, para que vean las rupturas de ejes, los fragmentos, no hay una identidad única, ¿no? Etcétera, etcétera. Otra foto del hiperrealismo americano y otra imagen del hiperrealismo americano. Para que vean el posmodernismo desde el punto de vista de lo artístico, las artes plásticas y lo arquitectónico, significa la ausencia de un estilo o de alguna forma mostrarte una realidad de una forma prácticamente calcada. Ambas cosas o todas estas ideas significan de alguna forma el posmodernismo en el arte. Pero ahora tenemos que definir el fenómeno. Bueno, básicamente la posmodernidad es un movimiento artístico y social del capitalismo tardío, luego de la Segunda Guerra Mundial, dice Denzin, que no puede ser definido. Algo que vimos con las imágenes anteriores es como que no puede ser definido de una forma muy concreta, muy precisa.
Luego hay una definición de un español, un filósofo español, Garrido Gallardo, que dice: período de la historia de la cultura occidental que se caracteriza por las notas de nominalismo, entre paréntesis, no existen los universales, relativismo, desinterés por la verdad y el conocimiento científico. Estas notas están relacionadas entre sí y tienen como consecuencias el eclecticismo, el predominio de lo formal, la búsqueda de nuevas formas de expresión o ausencia de compromiso. Luego, otra definición de Denzin, que es un posmoderno, les aclaro, es una experiencia contradictoria, un conjunto de experiencias emocionales definidas por el resentimiento, la angustia, la alienación, la pobreza, el racismo y el género. Sexismo, Denzin lo utiliza como un sinónimo de patriarcado, género, etcétera, etcétera. Luego viene Habermas, el gran filósofo vivo actualmente de la modernidad, y Habermas nos dice: el posmodernismo en realidad es antimodernismo. La modernidad continúa vigente. Con lo cual, señores, el posmodernismo es una pataleta de la modernidad que prácticamente no tuvo gran importancia para Habermas. Y luego vuelve Denzin y dice: no, el posmodernismo es un oxímoron. Un oxímoron es un concepto contradictorio, como decir un fuego frío, ¿no? O un calor helado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces un poco a los conceptos centrales del posmodernismo. Primero, rechazo de la dualidad, que acá es donde arman el gran lío, para decirlo de alguna forma. Es decir, no existe la dualidad en el conocimiento humano. Esto es lo que creen los posmodernos. Por ejemplo, orden-desorden, masculino-femenino, ser o no ser, comunidad-no comunidad. La dualidad deja afuera numerosos matices e interpretaciones posibles de un relato, discurso o texto. Por lo tanto, hay que abrirse a la complejidad. Es decir, no creen en el principio del tercer excluido. Para un posmoderno, perfectamente, orden y desorden pueden convivir perfecto, hay distintos matices, y todo de alguna forma tiene que ver con lo que ahora sigue, relativismo. Al no existir una verdad o ética, todas las visiones son relativas y posibles al mismo tiempo. Es decir, de alguna forma el relativismo, que esto es un poco lo que irrita a Habermas, ¿no? El pensador moderno que critica la posmodernidad, diciendo: pero esta gente no cree que existe una verdad, es todo relativo, ¿cómo se puede construir un conocimiento filosófico así? Luego, por su carácter relativista, son subjetivistas extremos. Es decir, sostienen de alguna forma la premisa nietzscheana que decía: no existen hechos, existen interpretaciones. Y te dicen: la ciencia humana siempre quiso disolver al hombre o mujer en la idea de la objetividad, y la objetividad no existe. Luego le dan muchísima importancia al lenguaje, o sea, se pelean con la objetividad, es decir, no existe una realidad externa al individuo, existen percepciones, verdades internas, verdades subjetivas. Y acá viene lo que yo les dije al principio del giro argumentativo narrativo que implica el posmodernismo. Hay una gran importancia al lenguaje. Se considera que el lenguaje es la clave, ya que moldea nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento depende, por supuesto, de cierto contexto histórico, de percepciones, etcétera, etcétera. El lenguaje, atente ahora, el lenguaje construye cosas, por lo tanto el lenguaje es muy importante. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento. Y también viene Foucault a aportar un poco más de matices en esto, diciendo: no es importante lo que el discurso dice, sino lo que el discurso hace. Por eso le tenemos que prestar suma atención al discurso, te van a decir los posmodernos. Y acá viene Derrida, justamente otro gran posmoderno, que dice: el lenguaje no es objetivo. Las palabras no quieren decir siempre lo mismo. Las palabras tienen que ver con un significado, con un contexto histórico, o sea, las palabras no están fijas en el tiempo. Las palabras van evolucionando, por lo tanto el lenguaje evoluciona y el lenguaje se plasma en el texto. Les quiero subrayar esto ahora porque es la clave de la deconstrucción. El texto, de alguna forma, es aquello que nos permite analizar el lenguaje. Por eso, Derrida va a analizar especialmente los textos. Luego está lo que yo les estaba diciendo en la filmina anterior, la importancia del texto. Derrida dice: si el lenguaje puede cambiar de acuerdo al contexto, no quiere decir siempre lo mismo, hay usos, hay una intencionalidad en el uso del lenguaje, de alguna forma, la forma de estudiar lo que tengo es en el lugar en el que se plasma el lenguaje. ¿Dónde se plasma? En el texto.
Y entonces dicen, no existe nada por fuera del texto. Acá es donde viene la idea de construcción. Toman textos que representan una época, representan un discurso, representan un contexto, representan también un significado esos textos y los analizan. Bueno, luego, por supuesto, se oponen a la razón y a la lógica como lugar central del pensamiento humano. Dice, el conocimiento humano es algo más grande que la lógica, las estructuras, la razón, o la filosofía misma, dicen. Hay otros saberes relevantes. Luego, al cortar los relatos que tiene el ser humano que lo organizan, como puede ser la religión, las ideologías, la ciencia, exacerban el pluralismo o multiculturalismo. No hay culturas dominantes, existen múltiples subculturas, existen múltiples identidades, y no tenemos por qué creer que existe una única cultura, porque es una forma de mutilar ese fenómeno diverso, que es ese orden subjetivo, si ustedes quieren, que fabrica el posmodernismo. Luego, hay una cuestión muy interesante a subrayar acá, que es la desconfianza generalizada. O sea, tanto Derrida como Denzin dicen, cada escritor le tiende una trampa a su lector. Por cada idea que se pone en un texto, hay otras ideas que se ocultan. Que esto es clave. Es decir, ellos siembran la desconfianza. Su escritor miente. Su escritor le engaña. Su escritor esconde cosas. Incluso nosotros, te dicen Denzin y Derrida, podemos estar engañándote. Por lo tanto, vos tenés que desconfiar de lo que lees, tenés que deconstruir lo que lees, tenés que ver cuáles son los múltiples significados o voces ausentes que tiene el texto que vos estás analizando. Luego, como se pelean con la modernidad los posmodernos, dicen, el progreso no existe. El progreso es una ilusión de la modernidad. O sea, eso de que marchamos hacia un mundo mejor es una cosa que no es real. Fíjense lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no nos hagan creer que el progreso existe, como que tampoco vamos hacia una involución. No sabemos hacia dónde vamos. La historia no tiene un sentido. Por lo tanto, recluyámonos en las identidades individuales, las interpretaciones individuales, la interpretación local. No existe un relato universal. Existen múltiples relatos, no existe una ética universal, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los grandes relatos están todos muertos. Es decir, el posmoderno dice, el relato religioso te manipula, deshacete del relato religioso. El relato científico también te manipula, por lo tanto, deshacete de la idea de ciencia. La ideología política te recontra manipula, deshacete de la idea política, deshacete. Y el patriarcado también te manipula. Por lo tanto, tenés que sacarte las ideas de patriarcado o de género que te manipulan. Porque el individuo tiene que emanciparse de todo relato totalizador, de todo relato digamos unificador, de todo relato que de alguna forma dice hay una única realidad, una única visión, etcétera, etcétera, etcétera. El individuo se libera de alguna forma si deja de ser manipulado por los grandes relatos, incluso el relato filosófico. Y luego, lo característico del posmoderno es que es un relato basado en género, raza, clase, género, y de alguna forma las voces ausentes que ellos van a buscar en el discurso tienen que ver con esto. Están hablando los distintos grupos de mujeres que hay, están hablando los distintos grupos raciales, están hablando los distintos grupos dominados que existen en un sistema cultural capitalista. Es decir, de alguna forma eso es lo que busca el posmoderno. Y seguimos, ahora dando el concepto central. La ciencia, dice el posmoderno, como ya vimos en la filmina anterior, le pegaron con todo, la ciencia también se mercantiliza. Y como el relato científico se ha mercantilizado, de alguna forma, la ciencia demostró que es un bien más de uso y de cambio en esa cultura capitalista a la cual ellos critican, de alguna forma, ¿no? Y la ciencia, dicen los posmodernos, pero cuidado también que esto lo dice Habermas, el cientificismo es algo mucho más chico que el conocimiento humano. El conocimiento humano implica filosofía, costumbres, tradiciones, religiones. ¿Por qué tenemos que reducir el conocimiento humano solamente a la cuestión científica? Por lo tanto, descartan el cientificismo. La diferencia con Habermas es que Habermas se pelea con el cientificismo de alguna forma, pero no es relativista. El posmoderno se pelea con el cientificismo y es relativista. Todo es relativo, todo vale, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hace también el posmodernismo?
desdibuja el límite entre el conocimiento científico y el conocimiento religioso. O sea, la modernidad decía, una cosa es el conocimiento científico, otra cosa es la fe. El posmoderno dice, no, venga usted con su discurso religioso que nosotros lo vamos a deconstruir, lo vamos a analizar. Todo discurso es válido, todo discurso es analizable. ¿Qué es eso de no poder analizar un discurso porque un ideal cientificista te impide hacerlo? Traiga su discurso religioso que lo vamos a analizar en un pie de igualdad al discurso científico, al discurso político, a cualquier discurso que querramos deconstruir. Luego viene la idea de deconstrucción o desconstrucción, para ser más exactos en español. Todo texto puede ser deconstruido, desensamblado, desestructurado, que esto es Derrida. O sea, Derrida es un filósofo y lingüista francés, justamente uno de los grandes exponentes del posmodernismo, que te dice esto. Todo texto puede ser deconstruido, desensamblado, desestructurado. Luego también viene el individualismo. O sea, como el posmoderno corta de alguna forma todos esos relatos que le dan cierto sentido al ser humano, o relatos, si ustedes quieren, totalizadores, como ellos decían, los individuos de alguna forma quedan librados a una ética relativista, los individuos quedan librados a una búsqueda individual y personal, hasta desesperada, de ciertos ideales internos de cada individuo. También está el auge del consumismo. Ustedes calculen que el posmodernismo tiene su década más fuerte en los años 90, a raíz de la caída del muro de Berlín, es como que de alguna forma se despierta un espíritu consumista mucho más fuerte. A raíz de esta pérdida que dicen los posmodernos de relatos totalizadores, viene la importancia del presente. El presente es importantísimo, el pasado ya está muerto y el futuro no sabemos lo que va a ser. Viví el presente. Y como una forma de un poco cerrar esto de los conceptos centrales posmodernos, podemos decir que hay dos grandes modos o dos grandes líneas analíticas. Los que hacen genealogías del conocimiento humano, si ustedes quieren, que es Foucault, o sea, te explica cómo alguna institución, alguna idea, algún valor, alguna palabra nace y se va desarrollando en la historia y va cambiando. Y los que hacen deconstrucciones, ¿cómo será Derrida? Derrida toma un discurso, toma un texto y lo deconstruye, lo desensambla, lo va pelando como si fuera una cebolla, va sacando las distintas capas de conocimiento y con esto, con la deconstrucción, produce un conocimiento nuevo, produce una forma filosófica nueva, produce una complejidad nueva. También están los estudios feministas dentro de los estudios posmodernos, que justamente los enfoques feministas ponen acento en el género, pero al mismo tiempo hacen o genealogías de alguna institución, le hace el patriarcado, o realizan deconstrucciones de los discursos de las instituciones patriarcales. Es decir, los estudios feministas hacen las dos cosas. En síntesis, los estudios posmodernos implican tres grandes ideas: genealogías, deconstrucciones y estudios feministas. Y acá vamos con la deconstrucción, ya es el método posmoderno por excelencia, que es todo un problema, porque Derrida no quiere definirlo, dice que es una situación, no es un método. De alguna forma tenemos que categorizarlo para entender bien lo que hace la construcción, porque la deconstrucción, porque vamos a ver que es algo muy poderoso. Entonces, es una forma o metodología para analizar los textos, las narrativas, los discursos, las imágenes, las ideas, utilizando categorías de género, raza y clase, porque hay múltiples subjetividades. Derrida se niega de alguna forma a definir la deconstrucción, que es el método que él utiliza, ¿no? Pero de alguna forma hay que hacerlo porque tenemos que tener una idea. Y de alguna forma te da múltiples definiciones de lo que es la deconstrucción, de alguna forma para demostrarte que la deconstrucción también en sí mismo tiene las múltiples dimensiones que tiene este análisis posmoderno, ¿no? Bueno, justamente una de las intenciones que hay en la deconstrucción es identificar las relaciones de poder escondidas en el discurso. El lenguaje no es objetivo ni neutro, los significados de la palabra tienen intencionalidad, y también cambian con el tiempo. El escritor impone una idea y esconde otras. Todos le tienden una trampa a su lector. Esto es recurrente en la deconstrucción. Desconfíe de todo lo que lee. La deconstrucción siempre ha sido un análisis institucional o político que busca abrir la complejidad al análisis humano. Ellos te dicen,
No, analiza instituciones, analiza el juego político, analiza cosas, analiza discursos, textos, que de alguna forma hay una complejidad que se esconde, porque cada escritor le tiende una trampa al lector. Cuando uno enfatiza una idea es porque está escondiendo otras ideas, ¿no? Y justamente la deconstrucción implica abrir las ideas a la complejidad. Todo texto es una caja que contiene otras cajas adentro. La tarea de la deconstrucción es mostrar esos otros significados, cajas, interpretaciones, etcétera, etcétera. Luego vienen los requisitos, o sea, porque si la deconstrucción es algo tan amplio, es desensamblar todo fenómeno, desestructurarlo, analizar en profundidad, ver el origen de las palabras, de alguna forma tiene que haber algún requisito a los cuales se negaba Derrida, que finalmente en un libro publicado en 2009 lo hacen. Derrida y Caputo es un texto en el cual, o sea, Caputo es un discípulo de Derrida tardío, norteamericano, y que de alguna forma muestra cuáles son los requisitos para hacer deconstrucción. Tiene que haber algún requisito, si no esto sería un poco bastante inestructurado. Primero, fíjense lo que dicen, conocer profundamente el tema que se va a deconstruir. Es decir, si no, deconstruir es hablar cualquier cosa de cualquier tema. Segundo, reclaman una tradición filosófica para ello. ¿Usted quiere deconstruir? Bueno, tiene que conocer la tradición filosófica griega, especialmente Platón. Platón, y en el fondo no te lo dicen, Sócrates también. Es decir, hay que deconstruir todo fenómeno discursivo, todo fenómeno del texto. Pero al mismo tiempo, dicen, que lo van a entender bien en una firmina que sigue a continuación, hay que evitar el logocentrismo. No hay que poner ni a la filosofía ni a la lógica, ni a la lógica en el centro de nuestro análisis. Hay que basarse en la literalidad del texto. O sea, tenemos que ir literalmente a lo que dice el texto. ¿Por qué? Derrida te dice, porque la filosofía, de alguna forma, es un resultado destilado de alguna interpretación que alguien hizo de los textos. Uno tiene que librarse incluso de esas interpretaciones destiladas. O sea, tenemos que ir al fenómeno en crudo, que es el texto que vamos a analizar, por eso la literalidad. Otro requisito para hacer deconstrucción es ponete por fuera de la dualidad, orden, desorden, masculino, femenino, ser, no ser, blando, duro. Es decir, esas dualidades falsas que te planteaba la modernidad, sácatelas de la cabeza. Hay distintos matices, complejidades, en francés se dice nuance, matices, ¿no? Luego, fíjense lo interesante de esto, hay que conocer profundamente el contexto del texto. ¿Por qué dicen? Porque el contexto siempre es insaturable. Cuanto más sepas del contexto, mejor, porque de alguna forma te permite entender el texto que estás leyendo. Y recordá, cada escritor le tiende una trampa a su lector, dice Derrida por ahí. Bueno, el problema al que alude el texto no permanece cristalizado. Puede haber evolucionado o puede haber sido deliberadamente depurado. El posmoderno dice, cuidado, porque las interpretaciones de los textos que leemos muchas veces pueden haber sido manipuladas por grupos, por intereses que ocultan otras voces, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenés que tener en cuenta que el texto alude a un momento, alude a una cierta relación de poder entre grupos, alude a grupos excluidos e incluidos, visibles e invisibles. Por lo tanto, no hay que quedarse con una primera lectura del texto. La deconstrucción implica, hay que leer el texto varias veces, buscar literalidad, y tener en cuenta que deconstruir es desarmar estructuras y buscar la apertura a la complejidad. Como les dije, hay una imagen que refleja todo esto, porque acá uno dice, acá hay algo contradictorio. O sea, usted me dice, analícelo teniendo en cuenta la tradición filosófica griega y después me dice, pero no ponga a la filosofía ni a la literatura, ni a nada en el centro. De alguna forma, bueno, acá hay una imagen que es muy interesante, un poco cómica, que es la deconstrucción de un alfajor, ¿no? Fíjese, un alfajor desconstruido, o sea, la masa del alfajor pasa a estar en el centro, pasa a tener 2 capas de dulce de leche, pero que están por fuera, y de alguna forma esta es una forma deconstruida de un alfajor. O sea, es muy interesante esto y es un hecho de humor para demostrarle cómo es la interpretación de la deconstrucción, o sea, qué haría una deconstrucción con la idea de un alfajor. Bueno, sigamos. Y acá sí vamos a bajar a la grilla de construcción postmoderna para los textos de políticas públicas. Gladys Simons es una socióloga canadiense
que utilizaba la grilla de análisis posmoderno para los textos que tuvieran que ver con administración y con políticas públicas. Gladys Simons escribe en la década de los 90, básicamente, y ella propone, para los estudios de administración pública, ¿no?, una grilla de construcción que la vamos a exponer, que es la que ustedes tienen frente así en pantalla. Primero, ¿qué sugería Gladys Simons? Identifique el discurso dominante en el texto. ¿Qué juegos de lenguaje hay allí? ¿Quién lo transmite y cómo lo hace? Entonces, primero, focalice el texto. ¿Quién habla allí? ¿Quién lo transmite? Segundo, identifique en el texto las voces minoritarias o voces ausentes. Imagínense que uno está leyendo un texto del FMI, Gladys Simons, ¿qué te diría? Bueno, ¿quién emite esto? Perfecto. ¿Qué voces faltan acá? ¿Cuáles son las voces ausentes en este texto? Luego, encuadre y analice las contradicciones que están presentes a su criterio en el texto. Bueno, yo en este texto lo encuentro muy técnico, falta tal cosa, falta tal otra, no aparece tal grupo, etcétera, etcétera. Luego, acá se la agarran con la cuestión de los consensos. ¿Cómo se construye un consenso? Imagínense que tomemos un texto del FMI, que generalmente va a creer que las finanzas públicas tienen que estar ordenadas. Entonces, de alguna forma dirían, bueno, el texto supone que tiene que haber un orden en las ciertas finanzas públicas, bla, 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 y ese consenso se construye básicamente entre las élites gobernantes y élites del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Fíjense luego, se pregunta, ¿cree usted que ese consenso es impuesto? Hay gente que te va a decir, sí, ese es el consenso de los expertos, pero yo no sé si ciertos políticos quieren las finanzas públicas organizadas, si ciertos sectores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Existe alguna resistencia a ese consenso? Ahí te invita a reflexionar sobre quienes resisten ese hecho consensual, ¿no? Luego, ¿por qué yo leo este texto? O sea, ¿por qué estás leyendo un texto del FMI? Bueno, porque me lo propuso fulano, leer en tal curso, bla, 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 bla. Bueno, ¿cuáles son las preguntas importantes no relevadas o tenidas en cuenta en el texto? ¿Cuál es el debate del cual yo participo al leer este texto? ¿Quiénes son las cosas que están incluidas en este texto? ¿Quiénes o qué cosas están incluidas en este texto? Esta, de alguna forma, es una grilla posmoderna para analizar un texto de administración y políticas públicas. Para que ustedes vean, está el tema de los grupos, las voces, los consensos, los debates, quién impone quién, etcétera, etcétera. Por supuesto que esta grilla es un punto de partida y Derrida no se horrorizaría si usted dice, no, yo quiero incluir algunas preguntas más en esta grilla porque la deconstrucción de alguna forma implica desestructurar, desensamblar, etcétera, etcétera. Implican un contexto histórico, implican un significado, identidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá viene entonces la conclusión de, primero, el posmodernismo. O sea, como la charla buscaba, de alguna forma, decir cuáles son los aportes del posmodernismo y en concreto de la deconstrucción posmoderna. Primero, el posmodernismo aparentemente habría perdido fuerza en el evento de la crisis del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? A partir de ahí, como yo les anticipé, empezaron a decir, cuidado, aquí hay un choque de civilizaciones, este choque de civilizaciones de alguna forma marca una crisis muy grande en el mundo en el que tenemos que vivir, significa que hay civilizaciones que tienen un cariz violento y otras más violento, como ustedes quieran, choque de civilizaciones. Esto, como ya dije en otra parte, pone en crisis al posmodernismo porque pretendían la primacía del lenguaje, la subjetividad, la relatividad. Parece que ese evento los complicó bastante. Fíjense, David Farmer, que es un escritor de políticas públicas de tipo posmoderno, a partir de 2005 empezó a hablar de post-tradicionalismo en lugar de posmodernismos. En los textos de él, que antes se definía concretamente como posmoderno, empieza a hablar de post-tradicionalismo. De alguna forma le da alguna razón a Habermas, que dice la modernidad está viva, de alguna forma dice, bueno, la modernidad yo la identifico con el tradicionalismo y el posmodernismo puede haber quedado adentro también de la modernidad. Él habla del post-tradicionalismo. Y tiene algunas características distintas al posmodernismo porque tiene una visión más optimista de la realidad. Luego, creemos que el posmodernismo ha mostrado también los olvidos,
los significados o los grupos escondidos en un sistema cultural dominante. O sea, por este afán de darle voz al que no tenía voz, ver los significados que no estaban previstos o no eran de uso corriente, etc. El posmodernismo de alguna forma le dio voz a grupos que no tenían voz o que no participaban de ciertos debates. Al poner el énfasis en la diversidad, han complejizado mucho los objetos de estudio. O sea, el posmodernismo de alguna forma le quitó a la modernidad esa idea simplificadora de alguna forma que tenían. O sea, todo objeto de estudio de políticas públicas es un poco más complejo a raíz de los aportes del posmodernismo. O sea, la modernidad te buscaba simplificar ciertos fenómenos o diluir ciertos fenómenos en la idea de objetividad. El posmodernismo dice, momentito, la objetividad no existe, existen realidades distintas, percepciones, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, también pusieron al lenguaje en crisis. O sea, ¿por qué? El lenguaje como forma de comunicación. Al decirte, el lenguaje no es objetivo, el lenguaje evoluciona de acuerdo al contexto, el lenguaje tiene una intencionalidad, ¿no? Pero justamente ese mostrarnos los distintos usos del lenguaje también nos dice, mirá que las narrativas y los discursos son muy importantes, porque los discursos construyen realidades, los discursos construyen percepciones, entonces no podés dejar de analizar esos discursos, esos textos, esas narrativas. Luego, que acá está uno de los problemas, al ser anticientífico el posmodernismo, sus aportes no los encontrás en las revistas científicas. Tenés que buscarlos en publicaciones que no son de tipo científico, porque el posmodernismo reniega de ese mundo. Generalmente lo que encontrás en el mundo científico son críticas o descripciones de lo que harían los posmodernos. Pero los posmodernos puros, o sea, como reniegan del mundo científico, ¿para qué voy a publicar en una revista de la cual reniego? De alguna forma tiene esto el posmodernismo. Pero no podemos negar que han tenido su aporte, sus visiones, su producción, etcétera, etcétera. Y bueno, y de alguna forma el posmodernismo fracasa en generar un paradigma alternativo a la modernidad. O sea, el posmodernismo de alguna forma tiene un carácter parasitario, porque te dice, tráeme tu texto, tráeme tu discurso, tráeme tu narrativa que yo la voy a deconstruir. O sea, siempre están dependiendo de que el otro aporte la narrativa. Es decir, de alguna forma, que esto es lo que le critica también, si ustedes quieren, Duberley y Johnson, que son dos expertos en organizaciones, dicen, el posmodernismo tiene un carácter parasitario, porque vos tenés que tener un discurso sobre el cual ellos trabajan, con lo cual ellos no producen inicialmente un discurso. Y ahora vamos justamente a la deconstrucción. Y la deconstrucción, que es el método de Derrida que le aportó a las políticas públicas, que concretamente la deconstrucción fue muy fuerte en los estudios lingüísticos, y hoy en día la deconstrucción como técnica queda sobre todo en los grupos de tipo feminista, que hacen poderosas deconstrucciones de discursos, de género, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna forma la deconstrucción demostró ser un método válido para el análisis de políticas públicas, de las narrativas, aplicados concretamente a casos, ¿me siguen? Pero de alguna forma también, esta técnica, este método, se peleó con la corriente dominante en políticas públicas. La corriente dominante era gente que creía en que existe un estudio de políticas públicas de tipo objetivo y que existe un orden en las políticas públicas. Es decir, uno tiene que descubrir cómo es ese orden y tiene de alguna forma traducirlo como si esto fuera física, con grandes leyes, cómo funcionan las políticas públicas, etcétera, etcétera. De alguna forma, el estudio objetivista de políticas públicas era el estudio dominante cuando vinieron los posmodernos a cuestionarlo, criticarlo, sobre todo en la década del 80 y los 90. Bueno, tomando el rechazo de los posmodernos al cientificismo, hace que sus metodologías no sean aceptadas tan rápido por este grupo dominante objetivista que hay en políticas públicas. Se ve en el caso de Paul Sabatier. Paul Sabatier es un excelente experto, era un excelente experto en políticas públicas, que de alguna forma le quitaba carácter científico a los estudios de las narrativas y del discurso, porque decir no son falsificables, no son refutables en el sentido, si ustedes quieren, científico clásico, con lo cual si algo no puede ser refutado no es científico, porque no entra en el debate racional que nosotros queremos. De alguna forma esto es lo que hace que los estudios posmodernos sean tomados como una especie de aporte extraño, lo está estudiando este grupo dominante objetivista, está estudiando qué hace con los aportes posmodernos. Recientemente, en el libro 2014 de Christian Weible, se le reconoce algún grado de cientificidad a los estudios de las narrativas, los discursos y los textos,
pero para que estos estudios sean aceptables tienen que ser llevados a los cánones de calidad científica que tienen estos grupos de tipo objetivista. Tengan en cuenta que la deconstrucción es netamente subjetivista, relativista, entonces va a costar un poco que los otros, los objetivistas, que son el grupo dominante en política pública, lo adapten. Bueno, y de alguna forma, la deconstrucción sirve para mostrar las fisuras de un discurso dominante. Esto hay que reconocerlo. O sea, las técnicas de deconstrucción, o sea, como análisis del lenguaje, del discurso, incluso de imágenes, sirven para mostrar algunas fisuras en un discurso dominante. No existe discurso que no tenga alguna fisura, que no tenga alguna contradicción. O sea, ustedes lo saben, en cualquier conocimiento religioso, en cualquier conocimiento incluso matemático, en algún lado, por ejemplo, dividir por cero. Vos en matemática querés dividir por cero, te dice no podés, te da infinito. Pero yo quiero dividir por cero, no podés. O sea, en toda ciencia hay algún límite, dice esto no se puede. ¿Por qué? Por lo decimos nosotros, ¿no? ¿Me siguen? De alguna forma, entonces, todo discurso tiene alguna grieta. El posmodernismo, en la visión de la deconstrucción, busca mostrarte ese punto de alguna forma donde aparece cierta voluntad ordenadora, por cierto dogma puede aparecer cierta rigidez, para mostrarte, ven que no todo es racional, que hay una intervención disciplinante de cierto orden, etcétera, etcétera. Y luego, por analizar los textos que proponen los otros, siempre el posmoderno cae en traiga su texto que yo lo deconstruyo. ¿Y usted no produce textos? Entonces, de alguna forma, el posmoderno te muestra eso. Por eso, David Farmer, que es un posmoderno característico, en 2005 empieza a tomar este guante del que el posmoderno siempre deconstruye lo que hacen otros y empieza a hablar de que a la administración pública hay que reimaginarla, que hay que salir de esa etapa post-tradicional, hay que entrar en la etapa post-tradicional, en la cual el posmodernismo está en las espaldas. Es decir, Farmer de alguna forma le saca esta característica negativa, escéptica, si ustedes quieren, que tenían ciertos estudios posmodernos, y empieza a decir, tenemos que imaginar, tenemos que utilizar cierto pluralismo metodológico para pensar la administración pública de nuevo, tenemos que ver cómo se deciden políticas públicas pero con marcos teóricos distintos a los que nos proponen los estudios objetivistas que eran dominantes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso habla de post-tradicionalismo. Sería como una especie de apertura hacia dónde pueden seguir los estudios posmodernos. Y el otro movimiento posmoderno que está muy vivo son los estudios feministas. O sea, los estudios feministas continúan con mucha fuerza y mucho énfasis haciendo deconstrucciones, genealogías, continúan vivos, ¿no? Y luego, al no establecer un paradigma alternativo, que acá volvemos a la gran crítica que hizo Habermas, ¿no? De alguna forma pueden ser categorizados como antimodernistas y no posmodernistas. Por eso David Farmer sale en auxilio del posmodernismo, ¿no? Es decir, no, tenemos que transformarnos en post-tradicionalismo. Bueno, estimada gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y continuamos con la exposición de los copanelistas que siguen. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Maximiliano Campos Ríos, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y hoy vamos a hablar un poquito sobre innovación en la gestión pública. Un tema que muchas veces es difícil de precisar, que ha tenido un desarrollo bastante sustantivo en los últimos años, y que recoge varias experiencias de gestión, ya sea a nivel nacional o federal, como también a nivel subnacional, es decir, a nivel provincial o estadual, y también a nivel municipal o local. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de innovación en la gestión pública es básicamente comprender el mundo de hoy, ¿no? Digo, comprender los entornos administrativos, los entornos organizacionales, institucionales, y por qué no también políticos, a partir de comprender estos nuevos entornos sociales y laborales, ¿no? Porque es imposible concebir un modelo de gestión sin contexto. No se puede concebir de ninguna manera un modelo de gestión que prescinda, ¿no? de todas estas articulaciones y relaciones sociales, ¿no? Que transitan y que trascienden, ya sea al interior
como al exterior de las organizaciones. Este modelo de gestión que no puede ser concebido sin contexto nos permite en algún punto repensar o volver a auscultar cómo se compone o bajo qué sociedad o dentro de qué estructuras más o menos formales, informales, se va a estructurar un modelo de gestión, ¿no? Vinculado con la innovación pública. Uno de los indicadores que quizá a mí más siempre me ha llamado la atención es uno, podrían ser varios, podríamos tomar varios, pero que da cuenta de lo sustantivo, de los cambios y de lo acelerados que han sido los cambios económicos, sociales y políticos en los últimos prácticamente 30, 40 años, tiene que ver con la forma en la que se construye riqueza a nivel mundial, ¿no? El ranking de la revista Forbes, como ustedes saben, es un ranking que es una revista que establece un ranking que lista las principales fortunas a título individual desde el año 1987. La primera vez que se hizo este ranking, que lo publicó la revista Forbes, fue en el año 1987. Y cuando uno mira el ranking de la revista Forbes en ese año, puede comprender un conjunto de singularidades y particularidades que tenía la construcción de riqueza, ¿no? del proceso de acumulación de la posguerra, que termina eclosionando, ¿no? Digo, a fines de los años 80. ¿No? Cuando uno ve, por ejemplo, las principales fortunas a nivel mundial en 1987, se va a dar cuenta básicamente de dos características que a mí me llamaron mucho la atención. La primera, la mayoría de las empresas son empresas que tienen sus fundamentos en la economía real, ¿no? Estamos hablando de constructoras, estamos hablando de compañías de transporte, de hoteles, de empresas de packaging, ¿no? Empresas petroleras, ¿no? Vinculadas con la producción de energías no renovables, ¿no? Del real estate, y la gran mayoría de las fortunas individuales eran de japoneses, ¿no? Pero cuando uno mira el ranking de la revista Forbes en 2021, no solo la geografía ha cambiado, sino también las particularidades de la forma en la que se construye riqueza y poder en el mundo, ¿no? Digo, cuando uno empieza a ver las principales fortunas en el mundo, estos nombres salen casi de memoria, ¿no? Estamos hablando de Jeff Bezos, de Amazon, estamos hablando de Elon Musk, de la compañía Tesla, estamos hablando de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, de Larry Page, ¿no? Digo, estamos hablando de un predominio en lo geográfico que ha pasado de Japón a Estados Unidos y que ha pasado de unos fundamentos de base en la economía real, ¿no? A los fundamentos de la economía del conocimiento, ¿no? Si algo tienen en común la gran mayoría de las principales empresas y las principales fortunas a título individual o por market cap, ¿no? Capitalización de mercado de estas empresas, es que fundan, ¿no? Su riqueza y su competitividad en base a la información, ¿no? En base a lo que se conoce como la economía de las plataformas o la economía del conocimiento, enmarcados en una sociedad del conocimiento, en donde lo sustantivo y lo más importante ha dejado de ser lo empírico, ¿no? Lo duro, para pasar a ser lo abstracto, ¿no? Digo, un dato, ¿no? Una información que se construye de diferentes aristas y que puede ser contrastable y que en ese contraste cobra valor, ¿no? Una economía que se basa básicamente en intercambiar estos datos. Esta sociedad del conocimiento nos permite, por ejemplo, estar teniendo este congreso, que históricamente se hacía de manera presencial, lo estamos haciendo de manera virtual, de manera online. Entonces, de repente, quizá estamos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y podemos intercambiar conocimiento, riqueza, ¿no? Podemos construir, ¿no? Valor público en cualquiera de los 5 continentes, ¿no? Podemos al mismo tiempo estar siendo observados y participando con personas que estén en Madrid, personas que están en San Pablo, personas que estén en San Francisco, en Estados Unidos, o en Johannesburgo, en Sudáfrica, o en Australia,
o en China, ¿no? O en Cairo. Esta sociedad del conocimiento en un mundo global, en algún punto, dinamita las fronteras estatales y caracteriza a las organizaciones, tanto públicas como privadas, como organizaciones híbridas, ¿no? Que pueden plantear servicios y bienes públicos, ¿no? De una demanda territorializada, ¿no? O desterritorializada, con servicios internos y procesos de producción de valor público agregado, ¿no? Que se encadenen en un entramado que es inasible para la política tradicional, si se quiere, ¿no? Entonces, tenemos que pensar a las organizaciones públicas en esta sociedad del conocimiento en un mundo que ha sido absolutamente globalizado, que es completamente diferente del mundo del cual veníamos, ¿no? De los años 80, en el cual el conocimiento, la riqueza se producía de base territorial, de base industrial y con fundamentos empíricos, ¿no? Este mundo, este nuevo mundo, es un mundo basado en datos, ¿no? Datos que construyen información, con la información construimos conocimiento, y con el conocimiento podemos construir algo que está muy de moda, que se dice mucho, pero quizá a veces se efectúa, a mi juicio o a mi gusto, demasiado poco, que son políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Es decir, el proceso de toma de decisión, el proceso de políticas públicas que tengan al dato o al conjunto de datos que produce a través de una interpretación, ¿no? Una información sensible, valiosa para la organización pública, ¿no? Unas políticas públicas basadas en esos datos, es decir, basadas en la evidencia empírica, ¿no? Y la explotación intensiva de esos datos. Por supuesto, la aspiración es a construir una gobernanza democrática que al mismo tiempo sea innovadora. La idea es construir no solamente eficacia decisional en términos de políticas públicas, sino al mismo tiempo, ¿no? Construir legitimidad democrática, ¿no? Porque en algún punto las políticas públicas y la eficacia que tienen los gobernantes en implementarlas, ¿no? Si no tienen legitimidad de ejercicio, pueden derivar en problemas de gobernabilidad, que es lo que estamos viendo en gran parte de la región, en América Latina y en muchas partes del mundo, sobre todo por la crisis del COVID-19, ¿no? Evidentemente, los modelos de gestión, que como decíamos al principio, no pueden ser pensados sin un contexto, y el principal contexto de cambio es la transformación a la cual nos ha sometido, ¿no? La sociedad de la información, podemos pensarlos, ¿no? Desde un punto de vista esquemático, clasificatorio, evolutivo, ¿no? Tanto desde el modelo burocrático hacia lo que sería un modelo de gestión pública basada en innovación, ¿no? ¿Y cómo sería esta evolución de los modelos de gestión? Bueno, tenemos una primera instancia, esto es algo más bien esquemático, clasificatorio, puede variar, digo, diferentes autores tienen diferentes ideas, pero más o menos la literatura va hacia un consenso explícito en este sentido, que es de un primer momento en el cual teníamos un modelo burocrático clásico, weberiano, ¿no? Basado en procesos, en normas, en estructuras, ¿no? La famosa jaula de hierro, ¿no? Digo, de Max Weber. Luego de las críticas de esta matriz, ¿no? Estadocéntrica, básicamente del modelo industrial y sobre todo del modelo de posguerra constituido en el consenso de esta suerte de estado de bienestar, ¿no? O suerte de estado de bienestar keynesiano, con las críticas que se le hacen sobre todo a fines de los años 70 y principios de los años 80, se empieza a estructurar, ¿no? Lo que se conoce como el modelo post-burocrático, o el modelo de la nueva gerencia pública, o del New Public Management, ¿no? Digo, no tanto ya basado en procesos, sino basado en resultados, ¿no? No tanto orientado por normas y estructuras, sino más bien orientado al usuario / cliente, y sobre todo tratando de incorporar algunas ideas que eran más propias de la gestión de las organizaciones privadas para introducirlas y tratar de ganar competitividad en función de las organizaciones públicas. Por supuesto, estos dos modelos, que si bien no son del todo contradictorios, sino que son más bien complementarios, o hay una suerte de mezcla híbrida y ecléctica en prácticamente todas
organizaciones públicas del mundo, son modelos ideales o tipos ideales, ¿no? Parafraseando Weber, podemos llegar en el marco de esta sociedad de la información y sociedad del conocimiento a un modelo de gestión pública basada en la innovación, ¿no? Más particularizado, design oriented, como por ejemplo podría decir Michael Barzelay, pero que sobre todo se basa en la explotación de los datos, ¿no? Ya sea los datos públicos que tienen las organizaciones acerca de los ciudadanos y sus interacciones, como los datos, ¿no? que se comparten en las economías de plataforma que el Estado y sus organizaciones puede utilizar o puede trabajar de manera colaborativa para tratar de producir, ¿no? una suerte de modelo de gestión basado en la innovación pública. Por supuesto, hay un factor que es constitutivo, ¿no? del Estado y las instituciones públicas, que tiene que ver con la construcción de equipos, ¿no? El desarrollo del talento humano y sus modelos de gestión está absolutamente imbrincado en las tres etapas, pero cobra mayor expresión y mayor volumen, si se quiere, paradójicamente, en este modelo, que más bien podría acechar con una suerte de robotización y la irrupción de la inteligencia artificial con una disminución de la capacidad humana. No, más bien todo lo contrario. En estos modelos, más bien basados en la innovación, la construcción de equipo y el desarrollo del talento humano es algo sustantivo y fundamental de todo el proceso. ¿Por qué es importante el talento? El talento y la construcción de equipos y el fortalecimiento del espacio y del segmento directivo en la Administración Pública Nacional, lo que se conoce como el segmento de la alta dirección pública, es importante porque es el único activo infinito, ¿no? El talento colectivo es siempre superior al talento individual, y desde ese punto de vista, por ejemplo, la Argentina tiene muchísimo para aportar, ¿no? De hecho, en una de las últimas mediciones de competitividad del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, cuando uno empieza a auscultar, ¿no? los indicadores, Argentina de repente le va muy mal a nivel macroeconómico, ¿no? Pero tiene un muy buen indicador de lo que es el capital humano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país, en principio, tiene una burocracia más o menos profesionalizada, por supuesto mejorable, y ese es el gran desafío de este y de todos los gobiernos, que pareciera ser que está por encima de otros indicadores en los cuales nos va bastante mal, ¿no? Que son bastante peores, según este foro y según esta metodología, que como cualquier metodología es perfectible y discutible, ¿no? Más bien opinable. Pero además del talento humano, tenemos que incentivar el uso de las tecnologías y de la inteligencia artificial, ¿no? Hay un gran desafío de incorporación de la inteligencia artificial para el sector público, en la medida que no solamente podamos utilizar y reutilizar los datos de las interacciones y de los ciudadanos para poder producir políticas públicas, sino también para que estas tecnologías empiecen a aprender, ¿no? Lo que se conoce el learning by doing, y empiecen de manera automatizada a producir procesos y a construir bienes y servicios públicos que sean cada vez mejores, ¿no? De mejor calidad para los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, básicamente la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas, ¿no? En ciencias de la computación, una máquina, entre comillas, inteligente, ideal, es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito, ¿no? En algún objetivo o tarea, ¿no? Esto puede ser cuestiones tan diferenciadas como por ejemplo la recolección de residuos en un gobierno local, o la prevención o la perspectiva de, no sé, del manejo del delito a través de mapas con zonas frías y calientes en un territorio determinado. La inteligencia artificial tiene múltiples adaptaciones, ¿no? En las organizaciones públicas. Pero el desafío también es no solamente introducir la inteligencia artificial, sino también potenciarla con la inteligencia humana y con la inteligencia organizacional, ¿no? Tenemos que desarrollar herramientas, tenemos que construir puentes, tenemos que construir buenas intermediaciones, porque ¿cuál es el límite de la inteligencia artificial, ¿no? En una organización pública? Bueno, es que alguien siempre queda fuera
y desconectado, ¿no? Como podemos ver ahí en la presentación, ¿no? El que queda desconectado fuera de todo, que quizá en términos estadísticos podría ser denominado o caracterizado como un outlier severo, pero que en términos de políticas públicas, bueno, dejar de lado a poblaciones o a personas sería algo bastante indeseable desde el punto de vista de lo que implica la construcción del bien común, ¿no? Para ser rápido y para ir concluyendo esta presentación, bueno, ¿cuáles son algunas de las herramientas? Hay muchísimas, ¿no? Que podemos repasar. Algunas de las herramientas de la gestión pública basada en la innovación. Bueno, como decíamos antes, potenciar todo el capital humano, desarrollar escuchas activas, organizacionales y procesos de apertura gubernamental, ¿no? Gobierno abierto, ¿no? Este conjunto de comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar y concentrarse en la persona que habla y a proporcionar respuestas, ¿no? De feedback, ¿no? El gobierno abierto, o el Estado abierto, como dice el amigo Oscar Oblak, es una puerta giratoria, una revolving door, porque no solamente permite que la información fluya desde adentro de las organizaciones hacia la ciudadanía, sino también, y lo que es más importante, permite que la información fluya en sentido contrario. Y como dijimos antes, vivimos una sociedad del conocimiento que necesita incorporar el dato, que necesita incorporar la información y el conocimiento para poder producir mejores bienes y servicios públicos. Por supuesto, esto se hace con la ayuda de lo que consolidamos en el punto 2, que son las tecnologías emergentes, ¿no? Que puede ser desde la construcción de canales conversacionales automatizados, como por ejemplo puede ser la experiencia del BOTI en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el uso de la inteligencia artificial o la robotización, ¿no? Esto se construye también con una buena burocracia de calidad profesionalizada, y con la conformación de equipos transversales y multidisciplinares, ¿no? También se puede hacer una estructuración de ida y vuelta, con lo que se conoce como las ciencias del comportamiento y los ciudadanos misteriosos, ¿no? Que son estrategias para entender y poder replicar a partir de estudios prospectivos, bueno, cómo va a ser la interacción con los ciudadanos, y desarrollar pequeños empujoncitos o nudges, ¿no? Para poder ir orientando de manera mucho menos conflictiva, bueno, el conjunto de actores que necesitamos para una gobernanza democrática y para estructurar un proceso de fortalecimiento de las capacidades estatales. Por supuesto, esto se vincula también con diferentes experiencias, como puede ser el prototipado y el maquetado, ¿no? En lo que se conoce como las metodologías ágiles, en nuevos diseños organizacionales que vayan confluyendo en lo que se conoce como la co-creación de políticas públicas. ¿Qué es la co-creación de políticas públicas dentro de la gestión pública basada en la innovación? Bueno, es un modelo de elaboración y rediseño de servicios públicos, ¿no? En la que van a ir participando diversos tipos de actores, no solamente actores públicos, sino también actores privados, para mejorar de manera conjunta los procesos. Conclusiones. El mundo y la sociedad cambian, y de manera muy veloz, y el Estado está diseñado para ser rígido. Se necesitan respuestas rápidas y eficaces, flexibles y orientadas a las personas. Los equipos de alto desempeño son mucho más que la suma de individualidades. La inteligencia artificial nos permite gestionar en tiempo real y su aplicación es necesaria. Y la inteligencia humana en las organizaciones necesita desarrollarse y expandirse. Las políticas públicas basadas en innovación implican poner el acento en los empleados y en los ciudadanos. Muchísimas gracias. Bueno, los saludo y en principio quiero agradecer a Alejandro por esta invitación a compartir con ustedes algunos breves apuntes en materia de políticas públicas participativas a la hora de la evaluación. Contrariamente a lo que se cree, la evaluación participativa de políticas públicas ya tiene muchos años de reflexión desde el espacio académico, muchos relativamente, en relación a otras áreas u otros campos, pero desde el 2003 al 2007 ya profesores de la ESADE de Barcelona y del Grupo de Liderazgo e Innovación en Gestión de Políticas Públicas, también de Barcelona, desarrollaron actividad interesante al respecto. Claro que
por el espacio y el tiempo tendríamos un diálogo imposible con las producciones locales en materia de evaluación participativa, que se remontan al año 2005, 2007 en adelante, o sea, solapándose en el tiempo con estos primeros estudios. Quisiera revisar con ustedes brevemente, rápidamente, porque son un auditorio calificado, algunos sentidos de la evaluación y algunas problemáticas que tiene la evaluación en general, para después adentrarnos en el tema específico de la evaluación de políticas públicas participativas. Ya en el año 69, Lindblom y Cohen nos planteaban que lo que se advierte a la hora de hacer políticas públicas es que tanto los intereses de los ofertantes como de los usuarios en materia de investigación social tenían una especie de fuerte descontento en relación, los primeros porque no eran escuchados y los segundos porque no escuchaban mucho de los productores de las políticas en relación a las cosas que querían escuchar, a las necesidades que no eran satisfechas por los políticos, a los juicios críticos que ellos hacían en materia de políticas. Entonces, esto tendremos que explorar un poquito de dónde viene, por qué se produce. Y es porque, así como en otros temas, no tenemos la misma visión, no hay acuerdo general en qué consiste la evaluación. Se ha acostumbrado a decir que lo que no se puede medir no se puede evaluar. Y esto es una emanación de un paradigma gerencialista, una noción ingenieril que es fruto de concepciones que parten de admitir que todos los actores juegan con racionalidad absoluta. Pero al contrario, nosotros verificamos que a diario evaluamos, que es un gesto que hacemos no solo respecto de las políticas, sino también de toda nuestra realidad. Entonces este gesto diario nos plantea, como dice Menitenik, terribles problemas a la hora de querer hacer investigación académica al respecto, ya sea por su naturaleza teórica como por los problemas de metodología que emanan de esas divergencias. Entonces, cada definición de política pública que adoptemos asume claramente una consecuencia de tipo metodológico. Y como decía Day, si evaluar es juzgar el mérito de nuestras acciones, una política o un programa gubernamental difícilmente puede ser disociado a la hora de la evaluación del marco conceptual desde el que fue pensado. Entonces, enmarcamos la evaluación de políticas públicas desde la perspectiva de su producción y de su implementación. Y entonces lo que hay que poner sobre la mesa, y en torno a eso deben generarse acuerdos, es respecto de lo que implicó el objeto de la evaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Para después pensar cómo y cómo producir entonces información relevante sobre ese objeto, sobre cómo fue tratado a la hora de la ejecución de la política y sobre la eficacia de las políticas y programas públicos. Ahora bien, eficacia es uno de los criterios que pueden entrar a la hora de la evaluación, pero nosotros sabemos también que importan otros: la efectividad y sobre todo la legitimidad de las intervenciones. Entonces, la actitud evaluativa, el método y la especialización en términos académicos deben importar. A la hora de racionalizar la toma de las decisiones, se suele decir que esa manera de racionalizar o mejorar las decisiones públicas en nuestros programas, planes y proyectos deviene de evaluaciones previas respecto de un estado de situación, y que la evaluación es la que precisamente contribuye a mejorar la toma de decisiones.
Pero esto también parte de supuestos que no necesariamente se dan por el hecho de que la realidad es mucho más compleja, más multidimensional, y en el proceso de las políticas públicas intervienen muchas cosas más. Entonces, la racionalidad técnica o económica que puede ser utilizada y aplicada por los decisores públicos no es solo lo que otros actores emplean a la hora de decidir y de juzgar, de emitir su juicio acerca del mérito de los productos y de los procesos, porque también en el marco de la evaluación ha habido momentos en los cuales toda la actividad, tanto técnica de gestión como académica, se ha centrado más en evaluar resultados que en evaluar los procesos que llevan a esos resultados y a los intereses divergentes que entraron en juego. También cuya racionalidad distinta entra en el proceso dejando huellas, dejando marcas. Entonces no sorprende que a la hora de hacer análisis de política, esa racionalidad tecnocrática, fundada en un marco positivista, entre en colisión con las visiones que utilizamos más recientemente y generalizadamente a la hora de leer políticas públicas, entre la visión gerencial y la visión constructivista, dialogal, que aporta la riqueza de las subjetividades en juego a la hora del análisis y que caracterizan a las evaluaciones que se ha dado en llamar evaluaciones pluralistas. Y con esto de la evaluación pluralista nos estamos acercando ya a otra generación de producción de conocimiento evaluativo acerca de las políticas públicas. En virtud de todas estas dificultades, nos estamos metiendo de lleno en el carácter participativo de las evaluaciones. La primera, la segunda y la tercera generación de evaluadores y de evaluaciones de políticas públicas fueron intentos, moldeadas por el intento, de ir modificando ese paradigma gerencial, incorporando otros criterios para avanzar de manera más efectiva hacia que la evaluación pudiera ser efectivamente utilizable para la mejora de las políticas públicas. La evaluación amplia de la legitimidad de la implementación fue contrastada a la luz de esos criterios que se fueron agregando en estas generaciones sucesivas de política. Pero en la medida en que se relevaba la pluralidad de intereses divergentes de los actores implicados, ¿qué tener en cuenta predominantemente para hacer evaluación? Y acá, la lectura de la racionalidad imperfecta de todos los actores que entraban en juego llevaba a leer los conflictos de intereses en el marco de racionalidades limitadas, actores que formalizaban un cuadro complejo, y esta visión más incremental y constructiva dio fundamento a la introducción de evaluaciones participativas. Estas evaluaciones participativas fueron tomadas también en mano, haciendo un nexo con los que vieron con Maxi Campos en relación a la innovación en políticas públicas, por autores italianos como Carlo O'Donnell, Fichera, Ota de Leonardis, Diana Mauri, Argentina, como ya desde 18 o 20 años, como leer la innovación en materia de políticas públicas y acercar más actores al proceso evaluativo con lógicas diversas, y precisamente en ese encuentro entre lógicas diversas se fundaba la posibilidad de generar innovación. Ahora, también en relación a la participación de actores diversos a la hora de la evaluación, hubo
conflictos. ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo acerca de cuán participativa debía ser la evaluación participativa. Y acá entran en juego todos los conflictos que rodean a la participación, no solo en el marco evaluativo, en otras áreas. Entonces se pensó en primera instancia en generar evaluaciones coproducidas, donde la práctica evaluadora se realiza entre un número bastante reducido de actores, calificados o no, pero la calificación le viene por su intervención en el proceso. ¿Y en qué consiste? Que estos actores que participan puedan intervenir conociendo el marco desde las cuales las políticas fueron producidas y adquiriendo conocimientos específicos de índole técnica sobre cómo hacer evaluación, construcción de indicadores, las herramientas y métodos de apropiación y recogida de información y su interpretación. Estas características de la evaluación y estos rasgos metodológicos emergentes se limitaban a ofrecer know-how técnico necesario para ser parte de la evaluación. Acá se restringía el alcance, acá encontrábamos el límite de esta forma de participar. En cambio, un avance, un paso más hacia la evaluación pluralista llevó a trascender la lectura de la evaluación coproducida para pensar en la intervención de actores, otros grupos de interés que representaran la pluralidad del sistema social al cual iba dirigida esa evaluación. Entonces, se pasaba al plano de que fueran estos mismos actores los que, además de adquirir un know-how, pudieran producir, para ser eficaz, recomendaciones respecto del método y a su vez de cómo transmitir a las autoridades competentes su lectura del programa o la política. Y entonces esta evaluación pluralista recogía las miradas divergentes y cada actor producía su juicio de valor con esas mismas herramientas apropiadas, pero no necesariamente llegando a una conclusión única. De todos modos, hubo un tercer paso en materia de evaluaciones participativas, a las que se ha llamado, creo que con una pretensión muy ambiciosa, evaluaciones emancipatorias. Evaluaciones emancipatorias que apuntan a, juntando elementos de los dos modos de evaluar que ya expliqué, tomar la voluntad específica de dar poder a los participantes a través de la información y el conocimiento. Nosotros tenemos experiencias claras en materia de planificación para el desarrollo que tienen un costado muy fuerte pedagógico, de transmitir herramientas y de hacer que los actores reconozcan, así como se reconoce la innovación y se apropia, porque no hay innovación si no es reconocida por los actores implicados, conocimiento que los empodere. La palabra empoderamiento está utilizada muy ampliamente, más allá de la educación para el desarrollo. Estas evaluaciones emancipatorias forman parte de ese movimiento que ha asumido en las últimas temporadas más recientes incorporar a los criterios comunes de la evaluación, estos que ya he mencionado, otras dimensiones, como son las perspectivas de género y asimismo una mirada decolonizadora que implique una perspectiva sur. En realidad es rebelarse contra el origen, porque estas evaluaciones que se dicen emancipatorias arrancaron en los Estados Unidos y en Canadá como modos de generar más consenso y más legitimidad, sobre todo en relación a programas sociales y a políticas urbanas.
Estos supuestos que están jugando en la idea de una evaluación claramente participativa nos lleva de nuevo a pensar qué es lo que se está haciendo más recientemente en esta materia. Y en esta materia debemos destacar a los trabajos que realiza la gente de la Universidad Nacional de San Juan a partir del programa PETAS, que está realizado en conjunto con la cooperación alemana. Y en esta materia plantean un enfoque más holístico para ampliar el impulso participativo. Entonces se discute en este marco el uso de los resultados de la evaluación por parte de los actores claramente implicados. Ahora, este uso de los resultados de la evaluación, que juega en términos de empoderamiento, en el reconocimiento de los actores de la sociedad civil a los que los programas y las políticas públicas fueron dirigidos, no necesariamente tiene ese carácter emancipatorio. Disculpen si voy a introducir en este momento una mirada desencantada desde la perspectiva de una politóloga. ¿Por qué? Porque estos centros académicos discuten mucho la evaluación gerencial, que sigue existiendo de parte de las del mayor número de agencias estatales que se ocupan de la evaluación, y a su vez de los promotores, de los donantes que apuntan a generar este tipo de proyectos. Mientras ellos se quejan de los yuppies del BID, reciben fondos de la cooperación que también condicionan desde la metodología y la concepción de políticas públicas la manera en que se realizan los talleres participativos y los alcances de las evaluaciones que provienen de ellos. Sí, hay un avance notorio en relación a incorporar actores y a mejorar las políticas. ¿Por qué? Porque se ponen en línea con los objetivos del desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil. Pero nos dejan muchas cuestiones abiertas para la mirada desencantada de la politóloga que les mencionaba. Por ejemplo, las preguntas por el contexto, ¿cuántos son conocidas y respondidas por los actores del proceso participativo que intervienen en los talleres? Esa garantía de ser parte de una visión integral aporta a la gobernanza. ¿A partir de qué capacidad representativa de los actores que participan de los talleres? A su vez, ¿la metodología propuesta por los donantes no sesga también el proceso? ¿Y qué pasa con el tema del poder? El poder que efectivamente se transfiere o se genera en los procesos de taller. ¿Cuántos de estos talleres reciben información que pueda conectarse al proceso de planificación y ejecución de las políticas? Desde esta mirada desencantada creo que es un avance positivo, pero que hay mucho por hacer desde todo ámbito académico para aportar y dar más fortaleza, más solidez a los supuestos de los que parten las evaluaciones emancipatorias. Muchas gracias a todos y con esto concluyo mi participación. Muchas gracias.